for this encounter is our 11th encounter. So in this encounter, we start to talk about a simple past. No sé qué tal les va con ese tema del pasado. ¿Cómo les ha ido en sus clases, en sus actividades? ¿Es un tema fácil, complejo? ¿Lo habían escuchado antes? Es donde tú ves los verbos regulares e irregulares, ¿no? El pasado simple. El pasado, sí. Sí, en este caso el pasado simple. Incluso No sé. yo tengo una actividad acerca de eso. En ese no se usa el auxiliar did, ¿no estoy mal? Yes. Así es. Entonces, bueno, vamos a ver ese tema. Hacer un breve, para que ustedes tengan claro las reglas, algunas reglas que se deben seguir. Entonces, voy a compartir. I'm going to share with you my screen. Ok, entonces, tenemos acá que pues normalmente se supone que cuando estamos hablando del pasado, lo ideal es pues agregar ed al verbo, ¿cierto? Eso es lo que entendemos que se hace, ¿no? Yes. Yes. Entonces, acá tengo todas me quedaron en uno. Bueno, son 3 reglas que debemos saber para cuando, que no siempre se le agrega solamente la ed al verbo, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos que si el verbo termina en e, pues solamente le vamos a agregar la d. Entonces, en este caso, pues le agregamos d. Igual en este caso. Solamente a los verbos que terminan en e. Entonces, que si terminan en e, no necesita hacer más que agregarle la d. ¿No están viendo? Sí, puedo. ¿Todos? ¿O solamente? A ver, el compañero Oscar no... ¿Los demás sí? No ve la presentación. Si no, entonces le envío un screenshot. Confírmeme, Oscar, por favor. Ok, pero qué raro. Espérame, salgo y ya vuelvo a entrar. Sí, para que no se pierda la explicación. Vale, listo. Sé que se me había ido la imagen del Skype. Ok, no sé, Oscar, bueno, todavía no ha vuelto. Bueno, voy explicándoles y ahorita que llegue le hago otra explicación rapidita a él. Entonces, les decía que si el verbo termina en e, pues solamente le vamos a agregar ed. Digo, perdón, d, solamente la d. En este caso, si el verbo termina, si el verbo termina en una vocal corta o una consonante, excepto con esa, pues le doblamos al final la consonante y le agregamos ed. En este caso, solamente si, excepto cuando hay un verbo que termina en y o en w. Y ahí le doblamos la consonante y le agregamos ed. En este caso, entonces, hacemos lo mismo. Y la otra regla es que si el verbo termina en y, entonces cambiamos esa y. Es un poco similar a lo que habíamos visto con las terceras personas, que los usos no, sino el presente simple, que también le agregábamos s o que cambiaba para las terceras personas. No sé si recuerdan. Y le quitamos acá y le agregamos. Entonces, igual acá, le cambiamos la y por la i y le agregamos ed. Entonces, estas son una de las reglas para tener en cuenta cuando tengamos un verbo y lo necesitamos pasar al pasado. Lo tenemos que formar en pasado, ¿sí?
Entonces, estas serían como las reglas básicas, algunas excepciones, hay algunas excepciones por ahí, pero como tal, esto es lo básico, lo necesario que ustedes van a encontrar normalmente en los verbos. Esto sería con los verbos regulares, ¿sí? Porque recuerden que los verbos irregulares, como su nombre lo indica, al ser irregulares, entonces no necesitan, se salen pues de lo que es regular. Ahí sí la palabra lo dice, entonces por eso esos verbos tienen otra, pues los encontramos de otra forma. Ya es como que no lo tenemos que aprender y ahorita los vamos a ver. Entonces, no sé si hasta ahí ya tenían claro esto, ¿tienen dudas sobre esto o podemos avanzar? ¿Qué es una vocal corta? ¿Cómo? ¿Qué es una vocal corta? En este caso, cuando a veces esas vocales son cuando no se pronuncian mucho, ¿sí? Como que se pierden dentro de la palabra. Hay algunas vocales que no, por ejemplo, no es el caso pero bueno, acá lo dice, pero en ese caso, believe, como que no aparecen mucho. En este caso es la E es la que encontramos ahí. Ok. No sé si hay otra duda o algo. No, teacher, no, por el momento no. No, teacher. Let's move on. Entonces, el uso, déjame ver acá, entonces lo voy a... Acá. Entonces, tenemos que utilizamos, para el pasado utilizamos el auxiliar did. Entonces, ya habíamos visto que para las otras formas, en el presente, utilizábamos does and do. Entonces, no sé entonces voy a explicarles sobre eso. Entonces, pues la estructura es en la forma negativa, pues utilizamos el sujeto, plus did, plus not, o la podemos hacer en la forma corta. Creo que están llegando, no sé qué pasó con Oscar. Teacher, ¿llevan mucho? Yo No. hasta ahora veo que están hablando. No, apenas estoy explicando el tema. Ah, bueno, perdón, teacher. Ok. No sé qué pasaría con Oscar, se fue y no volvió. Entonces debe ser que tiene problemas con el internet. Ok, entonces aquí también utilizamos para para los tiempos presente, utilizábamos los auxiliares do and does. Entonces, si recuerdan eso, entonces, en este caso vamos a utilizar el auxiliar did, que finalmente pues no dice nada. Su traducción en este caso no tiene nada, porque es un auxiliar simplemente. Entonces, es para indicar pues que está en negativo. O sea, solamente es para eso. Entonces, creo que dejé compartir. En este caso, tenemos acá la estructura, structure, en negative and interrogative. Entonces, this is the subject. Entonces, este funciona igual para todos los pronombres, ¿sí? Ya aquí no es que, por ejemplo, que para la tercera persona de singular utilizábamos does y para los demás utilizamos do. Entonces, en este caso sí funciona igual para todos. Did es igual para todos los pronombres personales. Entonces, en este caso la forma negativa, entonces el sujeto, pues de quién se va a hablar, plus did, plus not, en este caso puede ser didn't, la forma corta. Entonces, solamente pues le quitamos la O y ya está. Y pues el verbo en infinitivo, y acá también lo utilizamos sin to. Recuerden que en los modales también lo hacíamos así. Sí, que recuerden que viene un verbo, entonces lo utilizamos en infinitivo, pero le quitamos, no utilizamos to. Cuando vamos a hablar con los otros verbos,
sí vamos a utilizar. Entonces, cuando les dije en la clase anterior que si, por ejemplo, voy a utilizar el mismo ejemplo, to play, entonces ahí utilizábamos la palabra en infinitivo porque el verbo está en infinitivo, que es jugar. Entonces, ella quiere jugar. Entonces, en este caso, pues ya no utilizamos to, ni para los verbos modales, ni para la forma negativa con did, cuando utilizamos esa estructura. Okay, entonces, en la forma interrogativa, igual, como es más o menos lo mismo del que vimos anterior, did plus subject plus verbo en infinitivo, igual acá, sin el to. Y pues el signo de interrogación. Entonces, acá tengo un ejemplo. Entonces, ¿cómo nos quedaría acá este ejemplo? Si alguien me quiere ayudar. Did Entonces, en este caso, para la forma negativa, ¿cómo nos quedaría? she Good. didn't buy a gift. Así que queremos absorber toda la cultura que podamos. Gracias. Hola, ¿qué Uy. tal? ¿Cómo está? Soy la representante del Centro En este Cultural caso, ya me equivoqué yo acá, Música Nacional Armenia, comida y el vestimenta verbo en tradicional. infinitivo, sin Música, por favor. to. Tengo Sin una el pasado. pregunta. Mi hermana no está aquí. Así es, en infinitivo. Entonces, en infinitivo, pues se supone que ya es cuando el verbo no está conjugado. Vengamos a todas las Entonces, chicas Give. Muy bien. esa sería la forma negativa. Creo, ay, me quedó mal escrito. Sí, gracias. A ver, creo que acá no estoy, creo que no se hace la forma corta. Ya ahorita le confirmo, pero me parece que no. La vamos a dejarla así y ya les confirmo si sí, porque me parece que en este caso no. Entonces, la forma interrogativa, ¿cómo nos quedaría? Me encanta Did ese collar. she buy a gift? Sí. Entonces, Voy el verbo aquí. en buy. Buy a gift. Si quien me quiera. Bien. Ay, qué linda Entonces, tu hija. el signo de Seguro se la interrogación. daría. Esa es básicamente la estructura. Entonces, la respuesta pues yes. Entonces, ahí cómo nos quedaría si vamos a decir la afirmativa. Lindo. She did. ¿Llevas todo lo bueno? La forma afirmativa. Entonces, yes. Ah, She- she buy a gift. She buy. Both. En este caso, pues ya el verbo porque está diciendo que sí, que ella lo compró. Ah, ¿Cierto? ¿Cómo te en armenio? Ahí, Pasado, ¿sí? yes. Depende del contexto. Siempre recuerden eso. Entonces, aquí está diciendo que ella no compró el regalo. Cuando, no sé, ayer no lo compró, ¿sí? En este caso, aquí, did she buy a gift? Entonces acá ya dices que si ella compró el regalo, ¿cuándo? También están pasados, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo responderíamos acá? Sí. Si está diciendo No, que ella... A ver, si está diciendo que ella sí compró, está preguntando, ¿ella compró el regalo? Entonces, si dice que sí, yes, she bought a gift. en este caso podemos dejarla así o podemos ponerle la otra parte, ¿listo? Y si decimos que no, She did bought a gift. did not. Did buy a gift. Así es. Entonces, depende siempre del contexto. Siempre yo les he dicho siempre que esto, pues sí, que depende mucho del contexto, que debemos tener en cuenta pues lo que queremos decir. Entonces, sí, esa sería la estructura de la forma negativa y la forma interrogativa. Entonces, pues la forma afirmativa, pues esta ya la tenemos, ¿no? Que esa ya la sabemos usar. Entonces, en este caso ya está pues la negativa y la interrogativa. Entonces, hasta ahí, ¿qué tal? No sé, como dicen que ya han visto el tema, no sé si ya es muy fácil esto para ustedes, ya lo manejan bien.
No, no tanto. Es un poco más complejo por lo de los verbos y por lo que Sí, tenemos que teacher. agregarle el que es de y ese tipo de cosas. Entonces es un poquito más complejo y sobre todo ya empiezan a trabajar los verbos irregulares. Pero pues lo vamos a seguir hablando durante estos encuentros. Así que pues no se preocupen si todavía no les queda tan claro. Entonces vamos a seguir practicando. ¿Listo? No sé los demás. Oscar alcanzó a ver la conversación. Perdón, la explicación. Oscar, Andrea, No, no sé si... señora, hasta ahora que me conecto nuevamente. Pero más tarde reviso el video. Ok, en Andrea, igual. Sí, señora. Ok, entonces, acá les tengo, si pueden ver mi pantalla, tenemos que para el verbo to be, utilizamos was and were. Entonces, en el pasado, entonces, estuvo o estaba, y para ellos fueron o eran, ¿sí? Porque estamos diciendo que el verbo to be es ser o estar, ¿cierto? Entonces, acá para los pronombres, entonces para you, we and they utilizamos were. Entonces, pues ellos fueron o ellos estaban o ellos eran, ¿sí? Aquí depende de lo que ustedes quieran decir. Ya porque acá sí se usa ser o estar. ¿Listo? Y pues para las otras personas, en este caso, utilizamos para I, she, he and it, was. Eso es para hablar igual. Entonces, pues she was, entonces sí, ella estuvo o ella estaba, igual con he, igual con I was. Entonces, esto es más fácil, no sé, según yo es más fácil para, sí, porque solamente pues es igual al otro, pero en este caso aquí lleva I, que este en el presente es I am y los demás pues es de she, no sé, es con is y esto es con are. En este caso, pues were es con you, we and they, y en este caso ya I, pronombre personal yo, ya lo utilizamos con was. Entonces, ahí esto les queda, no sé si les queda un poquito más claro del pasado. ¿Sí? O sea, Bien, esta es la parte más fácil, o sea, más que no tiene como complicación. En este caso, porque pues estamos diciendo que ellos fueron o estuvieron o estaban y estaban, porque es que el otro de estuvieron ya es para otro. Entonces, para you, we and they utilizamos were. Entonces, no es este que hemos visto que ya vimos por ahí con las WH, no, were, solito así. Entonces, para eso utilizamos you, we, they, y para los otros pronombres, pues utilizamos was. Entonces, solamente estos dos, ya no es como con el presente, que pues tenemos que separarlos en tres, pero no tiene tampoco así como que algo que nos enrede. Entonces, para estos es más, solamente dos grupos y ya está. Si alguien tiene alguna duda, o esto también ya se comprende un poco mejor. Sí, profe, eso está como más sencillo. Sí, pues porque es el pasado simple. Luego ya viene un poquito más, que es un poco más complejo, pero sí, realmente es fácil. Aquí el problema son los verbos irregulares. No el problema, sino pues que ya tenemos que aprendernos esos verbos irregulares. Entonces ya como que algunos se complican. Sí, entonces, pero en general es muy fácil. Sí, o sea, no tiene así como que, por esta parte es muy fácil. Entonces, ahora les voy a compartir unas oraciones para que ustedes pues practiquen. Entonces voy a enviarles acá.
Let me a moment. And creo que ahí ya pueden ver algunas oraciones. ¿Ya las pudieron ver? Yes. Yes, teacher. Okay, and let me send the last. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Las vamos a hacer Excuse igual. me, can you screen, please? About. Es que no me sale tu pantalla. Es que no la estoy compartiendo, les estoy enviando al chat. Ah, ok, vale. Sí, les estoy enviando ahí al. Ahora les voy a enviar unas en español. Y ustedes las pasan en. Las pasan pues las llevan al pasado y le hacen el. Lo que sí les voy a enviar es un screenshot sobre la estructura para que ustedes la tengan ahí y puedan formar las oraciones que les acabo de enviar. Entonces, unas ya están en inglés, solamente es que les pongan, ya les envío, solamente es que le agreguen, pasen, las lleven, a ver, las dos primeras que les envié ya están en pasado, entonces ustedes las van a hacer en forma interrogativa y van a contestar sí o no, pues dependiendo, pues una respuesta nada más por cada pregunta. Y las demás sí están en afirmativo, entonces ustedes la van a llevar a negativo y afirmativo. Y pues les dan una respuesta ya sea afirmativa o negativa. Igual como hemos trabajado estos días con los otros temas. No sé si tienen dudas hasta ahí. O sí, es lo mismo, solo que ya les di dos que están que ya están pues en la forma, ya están en inglés y ya están en pasado. Entonces, no sé si tienen dudas, si todo está claro para que empiece. Y Todo ahí claro. ahí les acabo de enviar entonces el screenshot sobre la estructura como tal del verbo. Entonces, go ahead. Si nadie más, todos claro. Yes. Ok, go ahead.
Ok, Fernanda, los demás, are you ready? Ok, David. Ok, Andrea, unos minutitos más mientras termina y ya, seguimos. Ok, Sebastián, 2 minutitos más y esperamos a Andrea y seguimos. Teacher, ¿será que puedes revisar el correo interno? Porfa. Ok, let me check. Sí. Entonces, si quiere, lo que vimos ahorita, bueno, lo que pasa es que si no alcanzó a ver la explicación, sí, ahí les envié y no hay problema, me puede preguntar, así que pues yo creo que los demás compañeros, un poquito de paciencia, pero sí, ahí le envié el screenshot, ese que les compartí es para que ustedes miren la estructura. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Llevarla a pasado. Las 2 primeras que les envié ya estaban en pasado. Entonces, esa solamente era formular una pregunta. Y las demás sí estaban en español y en afirmativa, entonces ustedes las llevaban en negativa y le hacían la pregunta y les contestan igual como las otras actividades que hemos hecho. Si quiere, no sé si alcanzó y si no, entonces mientras yo voy hablando con los compañeros, los otros compañeros, y usted continúa. Sí, o sea, yo las puse, las pasé a pasado, y porque es que cuando estabas explicando no estaba. Y Ok, entonces las puse todas en preguntas, ¿sí? ¿Sí era así? sí, En pasado, con el did. yes. Ah, ok. ¿Y las respondo en negativo?
Como quiera, no necesariamente, o sea, ahí sí es la opción que usted quiera. Puede utilizar negativa o afirmativa, ahí sí, como quiera. No es como que tiene que ser Bueno. las dos o la que yo quiera, no, la que usted quiera. Si usted quiere decir yes, no sé qué, ya, utiliza yes. Y si no, pues no. Ok. Pero la idea es darle una respuesta a la pregunta, ¿listo? Listo, teacher, ya. Ok, entonces vamos a empezar entonces con los otros. Entonces, Oscar, no sé si no tuvo problemas, podemos, o tiene algún problema. Pues ahí la desarrollé, pero pues me Sí, tocaría vamos a ver cómo queda. Practicando es que aprendemos, así que no hay Vale. problema. Ok, ¿Es entonces la vamos a primera? empezar. Sí, por favor. Ok, I called you yesterday. La pregunta sería, ¿Did I call you yesterday? La respuesta sería, yes, not. I didn't not. Ok, Fernanda, are you agree with Oscar? Pues es que no sé si de pronto el didn't, porque tú dijiste que al fin no sabía si se colocaba con el Sí, not. perdón, sí se puede utilizar, sí se puede utilizar, perdón, ¿Sí? sí. Ah, ok. Pero igual, ¿Sí? eso no tendría ningún problema porque usted puede decir did not o didn't. Eso no tendría como que le va a cambiar la estructura de la oración, no. Ahí no le cambia, simplemente pues si la Ok. usa con contracción o si no, pues no. Pero sí se usa. Me olvidé confirmarles al final, pero sí se usa. Ah, ok. Entonces, pero ya le Pues digo, eso no le va a pero es que modificar ahí su dice, oración. pues según la pregunta, están hablando del yo, ¿no? No se respondería. O sea, porque el yo, o sea, yo estoy preguntándole de que si lo llamé. ¿Y él cómo fue que respondió? ¿Cómo respondiste, Oscar? No, I didn't not. ¿No sería con you, teacher? No, es que está diciendo que sí, yo lo llamé. Entonces, en ese caso, está hablando pues sí, está hablando que yo lo llamé a quién, a él. Sí. Entonces, no, la respuesta que es, yo qué digo, yo no lo llamé a él. Y Oscar dijo, can you repeat, Oscar? No, I didn't. Yes, pero no está diciendo, está diciendo que no llamó. Entonces, no Yes, sé, Fernanda, que ahí la duda cuál es. No, es que me confunde porque él dice que si él lo llamó, sí, dice yo te Está llamé. confundidas en la pregunta, ¿sí? Sí, o sea, dice yo te llamé ayer, entonces para responder no sería con, digamos en el caso de él. Es que yo había hecho así, Eso, dígame cómo lo como hizo. la misma pregunta, o sea, la misma pregunta, pero yo había respondido, yes, you call me. Ah, ok. Sí, es que, bueno, sí, aquí en este caso se interpreta de las dos formas, pero está bien. Está bien porque pues ahí estamos Ok. hablando no necesariamente estoy hablando pues de que si yo le pregunto I call you, necesariamente voy a hablar que, por ejemplo, en este caso que yo la llamé a usted, en este caso Fernanda, ¿sí? Sí, no, pero Sí. sí, ahí tiene doble interpretación, pero las dos están bien. Ah, ok. Sí, es que Sí, estaba confundida en eso. sí. Ah, ok, Ah, sí, ok. a veces sí uno se confunde Dale, con eso, pero entonces. no, las dos están bien. Ok, Vale. entonces, Sebastián, la segunda, ¿cómo le quedó? La segunda, profe. Yes. Ah, ok. La segunda decía, they cooked last week. Entonces, como pregunta, quedaría, did they cook last week? Y la Yes. respuesta, no, they didn't cook. Yes. Very good. Karina no está. Ok, entonces, David, are you agree with Sebastián? Ah, sí está Karina, I'm sorry. Yes. Yes, Yes, I agree. le quedó de la misma forma. Es decir, la estructura como tal en la afirmativa está bien. Ujú. Ok, and what about you, Karina?
Zorra. Justo antes de que papá También me quedó igual. pensé que estarás bien. Okay, and what about ella leyó el reporte? In English, Karina, ¿cómo le quedó esa en inglés? Did she read the report? Y la respuesta, yes, she read. Y la forma negativa, entonces, ¿cómo quedaría la traducción de la oración? En negativa, la respuesta o La oración como tal, porque yo se las di, las otras las anteriores se las di en inglés, pero estas eran, se las di en español, entonces, ¿cómo les quedó, cómo le quedó la traducción? ¿Qué haría? She did read the report. Okay, and you agree, Sebastián? Can you repeat me again? How do you, ¿cómo hizo la tercera, cómo le quedó la traducción de la tercera? De ella leyó el reporte. Pues aquí, pues... Entonces, ¿cómo la llevamos a negativo? Ok. A negativo sería she didn't read the report. Okay, are you agree with Karina? Yes, I think yes. Y en interrogative. En interrogative sería sería did she read the report? ¿Did? Vestidos en Falabella, porque la moda pasa las mujeres quedan. No le entiendo, Sebastián. La interrogativa, ¿cómo le quedó? ¿Cómo quedaría entonces la interrogativa? La interrogativa quedaría did she read the report? De la misma, con la de she read the report. ¿Y la respuesta entonces cómo quedaría? La respuesta de esta sería yes, she did. Porque lo leyó, pero si fuera que no lo leyó, entonces ¿cómo quedaría la respuesta? No, she didn't read. Read, yes. Oh, she didn't. Okay. Oscar, ¿cómo le quedó la siguiente? ¿Cuál? ¿La de ellos comen carne? Yes. Ok. They eat meat. Did they eat meat? No, they did not. Okay. And Andrea, are you agree with Oscar? Creo que dijo mal la respuesta. Why? Because he said no, they didn't not. I think. Creo que escuché de que respondió así. O sea, no se responde no, they didn't y ya, o no queda redundante. No, they didn't not otra vez. Yes, and Oscar, can you say something about the answer, Andrea? Yes. No, they didn't. Eso, ahora sí. Ok. En la oración como tal, en la forma negativa, ¿qué tal, Andrea? ¿Coincide con él? Sí. Sí, porque yo también les respondí igual. No, they didn't. No, la negativa, la forma negativa. ¿Cómo Entonces, así? Ya estamos diciendo, ellos comen carne, entonces la negativa, pues ellos no comen carne. Entonces, ¿cómo?
Por eso, para responder esa negativa queda no, they didn't, No, ¿no? ¿cómo la hizo en inglés? La forma, la pregunta, ellos no comen carne. La pregunta. No, la forma negativa. Ay, Pero en este teacher, caso, en este caso me quedó mal porque ellos, aquí en este caso sería no comieron. Ellos no, sí, bueno, no, así, no, sí está bien. Ellos no comen, no, sí está, tenía que hacerle el pasado, en este caso. Pero pues ustedes pueden, ahí lo podían arreglar, decir no, ellos no comieron carne. Ah, o sea, agregar el meat. ¿Sí? ¿Agregar qué? ¿El meat? ¿La carne? No, no, es que estamos hablando de oraciones en pasado, ¿sí? Sí, sí, sí. Entonces, Y y la forma negativa, entonces, acá en este caso yo les dije, pues la forma, esta es la oración en afirmativo, ¿sí? Entonces, ellos sí, comen él la carne. hizo en afirmativo. Ah, no, él la leyó en afirmativo y después en pregunta y luego en negativa, ¿sí? Así es, y yo lo que le pregunto es a usted, ¿cómo le quedó en la forma negativa? La Esta misma oración. pregunta o la que sigue. No, sí, la misma, esta. Ellos, perdón, Me quedó ellos comen. igual. ¿Cómo? Me quedó igual a la de Oscar. ¿Y cómo le quedó? No, they didn't. No, la respuesta no, la forma negativa. A ver, Fernanda, ¿cómo le quedó la forma negativa de, cómo hizo esta? Porque ahí yo les confundí un poquito porque no la mandé en pasado, pero bueno, sí la podían hacer en negativo, de todos modos. La forma Yo le negativa. escribí, they didn't eat meat. Es Ok. que yo le hice corta. No, es que creo Es que, que hay una forma negativa de hacerlo. sí, Andrea, en la que, creo que, espera acá, no les envié en el screenshot. Sí, ahí donde está el screenshot que yo les envié, de pronto si no alcanzó a ver lo que le expliqué al comienzo, ahí estaba la forma, ahí aparece la forma negativa que yo les hice, que es la estructura de la forma negativa para poder hacer una oración en negativo. Es diferente de las respuestas. No sé si me hago entender, Andrea, o sigue confundida. La idea es que le quede clara la explicación. No, Pues, can you see the screenshot que... ya voy a ver, teacher, es que no estaba viendo. Ese que dice sentence, sí. O es el structure did. Espera, teacher, que no quiere abrir esto. Ok. Un poquito Dame de un paciencia segundo. para los otros. Es que la idea es que a todos nos quede claro el tema. Ay, es que no me deja abrir. Espérame. Oh, ahí Andrea ya... Fernanda ya le envió Es la uno estructura. que dice oraciones, question y... No, eso no es, ¿o sí? Ah, es que quién sabe si como Andrea se unió después, tal vez no le deja... A ver, si lo puedo enviar de nuevo. Yo creo, teacher, hazme el Sí, favor. se me hace que por eso, porque se unió después, no sé si era el mismo. Lo tengo para pegar, pero no sé si es el mismo. Sí, yes. A ver si ahí ya lo puede ver, porque puede ser que como se unió después, no le aparezca en el chat. Ah, no, este no lo había visto. Ok, entonces ahí para que sepa o tenga en cuenta que pues la estructura la podemos utilizar en la forma negativa y la interrogativa utilizando el auxiliar did, que como les decía es parecido, bueno, con el do y el does, pero pues este es en pasado. ¿Sí? Igual el auxiliar, cumple la misma función. Si vamos a traducirlo literalmente, ese no tiene como traducción como tal, ¿sí? Solamente hace de ahí de auxiliar, para saber pues que la oración está en Pasado. En pasado, así, sí. ¿Sí? Entonces, ahora sí que lo puedo ver, entonces ahora sí creo que ya le queda un poquito claro lo que le estaba pidiendo. Creo que sí. Sí, entonces mire, la forma negativa, entonces si está viendo la imagen, tenemos que es el sujeto, ya sea el pronombre que usted quiera utilizar o si lo quiere utilizar como el nombre de una persona, y utiliza plus did, plus not, porque estamos hablando de la forma negativa. En plus, entonces enseguida viene el verbo en infinitivo, pero pues si sabe, como sabe, los verbos en infinitivo se van con to, por ejemplo, to play, ¿sí?
pero en este caso ya no le ponemos to play, ¿sí? Solamente va sujeto, El verbo. el verbo, el did, el not, y el verbo en infinitivo, pero sin to. ¿Sí? Entonces, ahí puede ver un ejemplo que, bueno, este es un verbo irregular, entonces por eso está conjugado ahí. Entonces, O sea, lo que tú querías era que yo respondiera, they did not eat meat. Yes. Ah, Eat meat. Yes. qué cosa tan inteligente. Ya, muy bien. Yes. Ahora sí You're la right. cogí. Ya, entonces es lo que también, no sé si alcanzó a escuchar que para el did funciona para todos los pronombres. Sí, así, en este caso no necesita que para she, he o it, no. Entonces, ahí estamos. Listo. Okay. Ahora sí estamos de acuerdo. Sí, ya, ahora sí. Yes, ok, perfecto. Entonces, ¿cómo le quedaría entonces la última? Yo duermo todo el día. Hago la pregunta, ¿sí? ¿O vuelvo solo contesto? Sí, en English. Yo duermo todo el día. I did sleep all day. No. La forma afirmativa normalita de una oración. La traducción. Esta no está en pasado. Sí, esta es una forma, esta es una oración afirmativa. Entonces, ¿por qué les di la oración afirmativa? Porque quería que después ustedes la pasaran a negativa y después le hicieran la pregunta. ¿Sí? A ver, entonces, Sebastián, ¿cómo le quedó? Y para que usted más o menos se haga una idea de cómo se tiene que hacer. Sebastián, go ahead. Para la pregunta, o... ¿Cómo le quedó en inglés? In English. Teacher, espera. O sea, ¿la digo normal en tiempo que pasado, presente o...? Porque, Sí, pues, ahí está. Porque está en español, entonces es que Sí, estoy viendo lo del chat. O sea, esa frase quedaría I sleep all day. Yes. Y en pasado quedaría did I sleep all day. No, quedaría... Ese ya sería para la pregunta. Sí, por eso. Ya la dije normal y en pregunta. Ya. ¿Y ahora cómo le quedaría negativa? Interrogativa. Sí, negativa, perdón. No. Pero entonces I didn't sleep all day. Yes. Very good. That's it. Por fin. Sí, es muy fácil. La verdad es que también acá con este, como el did, no utiliza, no separa pues que las terceras personas no. Este es para todos. Entonces la forma negativa, did not or didn't. Y al comienzo les había dicho que no estaba segura si también se podía usar la forma corta y sí. Entonces, did not or didn't. Entonces, no sé si ahí les surgen algunas dudas o todo les quedó un poco más claro. No, teacher, pues por el momento sí, todo está claro. Sí, entonces, ok, entonces pues la idea de esto, con esto es que, pues, que sigamos practicando y eso ya nos ayuda un poco más a fortalecer estas actividades. Entonces, no sé, Oscar, no lo escucho. No problem, teacher. Todo claro, entendió la forma negativa, ¿por qué? Yes, no problem. Okay, what about you, David? Yes, all clear. Everything is clear. Okay, entonces, let's move on. I'm share with you some irregular verbs, and let me explain how do you use these verbs. Ok, entonces acá tengo unos verbos irregulares. Traté de buscar como los más comunes, pero no es que sean los únicos o los más utilizados, pero sí de los más utilizados. Entonces acá les voy a... no sé si ya todos pueden ver mi pantalla. Yes. Sí, Si no, para enviarles un screenshot al chat para que lo puedan ver ahí. Me avisan, por favor. ¿Sí? ¿Todos bien? No me contestan, no sé si sí o si no, si les envío el screenshot.
Sí, empiezo a Yes, explicar. teacher. Porque sí. Ahí Yes. sí, de screenshot. Ok, entonces, acá tenemos algunos verbos irregulares. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, tenemos el verbo irregular en español. El infinitivo, lo que estábamos hablando, que cuando el verbo está infinitivo está sin conjugar. Y en este caso, les puse en este color, pues el que vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar la segunda columna. Son 3 columnas normalmente de los verbos irregulares. Entonces, tenemos pues el infinitivo, el pasado y el participio, que ese pues ya se verá con el tiempo. Pero por ahora vamos a ver estos. Estamos viendo el pasado simple. Entonces, a lo que les decía ahorita del cero estar. Entonces, utilizamos was or were. Entonces, dependiendo pues si vamos a hablar de, ya les dije cuáles son los pronombres que utilizamos con was y cuáles son los que usamos con were. Igual acá, entonces acá están todos, entonces que ya por ejemplo, again, broke in. ¿Alguien me quiere decir algo? O si no, pueden apagar los micrófonos y termino y ya les doy la palabra. Ok, thanks. Entonces, les decía que utilizamos esta columna. Entonces, acá vemos como el verbo empieza a cambiar. Hay unos que se mantienen acá, igual que en el participio. Entonces, a veces son como más fáciles. Pero bueno, entonces acá tenemos empezar, romper. Sí, entonces acá está en infinitivo. Entonces, voy a leerles acá. Be and was were, empezar, begin, began, este es break, broke, este es bring, entonces brought, este es build, y este es built. Por ejemplo, en este caso solo cambia la T y este es igual en el pasado simple que en el participio. Este es quemar, burn, y ese ya también cambia, burnt. Y al igual que soñar, que es diferente a dormir. Entonces, dream and dreamed, este es drink, drank, drive, drove, y este que es comer, eat, ate, y pues ya acá la otra parte que, pero en este caso vamos a trabajar esta columna. Entonces, más o menos esa es la estructura. Bueno, yo creo que todos ustedes ya los habían visto, y pues esta es la columna que normalmente vamos a utilizar para el pasado simple, es que es el tema que estamos viendo. Entonces, no sé si ya conocían la mayoría de esos verbos. Igual es para que se familiaricen. Yo uso una aplicación que me ayudó mucho para aprendérmelos, no me los sé todos, pero sí me ha servido. Entonces, espero que no se me olvide enviárselos ahorita, para que ustedes, de pronto les pueda servir, entonces, para que practiquen. Okay, and now I'm going to read for you a text about past simple. So you only listen to me. Ya se la envío. Ahorita se la envío, pero acá por el WhatsApp. Okay, now I'm going to read for you and you only listen to me, and then I ask about the text. Okay. Sally, ¿todos me escuchan? Me quedé leyendo acá sola. Yes, teacher, no problem. Okay. Sally left home when she was 18. She didn't want to go to university, so she went to work in a bookshop in London. One day, a customer came to the store. His name was Bill, and he was tall and handsome. He liked Sally and asked her out. They went out to dinner and had a nice time. Bill told Sally that he worked in the bank in the financial district. Sally liked Bill too. After dinner, they kissed in front of her door. She smiled and said that she hoped she would see him again. Nobody is sure how it happened, but Sally and Bill fell hopelessly in love and ended up getting married. They moved into a small flat together and paid incredible high rent price for a few years until Sally announced
that she was pregnant. Bill asked for a loan from the bank so they could buy a nicer flat in a friendlier neighborhood outside London. Sally quit her job, and a few months later she had her baby. They named the baby Andrea. For a while they were very happy. Ok, entonces, no sé, hasta ahí que si entendieron fue fácil la lectura y entendieron el contexto. ¿O qué tal les pareció? Uy, casi no. De pronto con was, went, algunas palabras, pero en sí el contexto no. Como tal, hasta ahí no entendí. No. Los demás. Sí, teacher, esto, pues, ahí pues con los verbos irregulares toca es aprendérselos y sí, pues toca para poder hablar. Es un poco complicado, pero bueno, toca es memoria. Sí, es un tema más complejo, pero que se puede hacer trabajando pues día a día. Y what about you, Andrea? Pues no, pues yo entendí la lectura, creo, la mayoría, que hablaba sobre Sally, que había dejado su casa, no recuerdo bien a qué edad, pero bueno, que dejó su casa, que montó una librería en Londres, conoció a Bill, salían a comer, se daban quicos por ahí, después se casaron, se mudaron a un apartamento al comienzo, trabajaron, tuvieron una hija con un nombre hermoso y así, creo que era algo así. Okay, and what about you, Karina? That was easy or hard for you? Pues siempre estaba complicada, la verdad, para mí, ¿no? No sé, para nosotros. Sí, pues. Ok, entonces, fue difícil entonces entender lo que trataba la lectura, o entendió algunas cosas, o realmente no entendió, no le quedó muy claro lo que quería, pues, lo que hablaba la lectura. Pues no entendí casi nada porque tampoco me tocó irme y pues no escuché casi, la verdad. Ok, no problem. And de what pronto about you? si la repite, entonces pues ya de pronto sí. Yes, of course. Bueno, entonces vamos a hacer algo. And now I'm going to share with you my screen, and then you read. So can you see my screen? Sí, teacher. Sorry. Okay, entonces, Sebastián, can you read for... No, Sebastián, no, David, can you read for us? Entonces, mire, David, entonces acá ya estamos viendo los verbos en pasado, aquí lo que estamos viendo ahorita, entonces aquí she didn't, Andrea en este caso, mire, por ejemplo acá, que el verbo no se le agrega to acá. Ya lo que siguen ahí en adelante, pues ahí sí, ¿sí? Porque pues no, Sí, es solamente con esta regla. Y acá también están los verbos en pasado, el que les dije ahorita, este también es un verbo en pasado, ¿sí? Pero entonces ahí están subrayados los verbos irregulares o la forma negativa. Listo, entonces ahora sí, David, go ahead. Sally left home when she was 18. She didn't want to go to university, so she went to work in a bookshop in London. One day, a customer came to the store. His name was Billy, and he was tall and handsome. He liked Sally and asked her out. They went out to dinner and had a nice time. Bill told Sally that he worked
in a bank in the financial district. Sally liked Billy, too. After dinner, they kissed in front of the door. She smiled and said that she hoped she would see him again. Nobody is sure of how it happened, but Sally and Bill fell hopelessly in love and ended up getting married. They moved into a small flat together and paid incredible high rent, right for a few years, until Sally announced that she was pregnant. Bill asked for a loan from the bank to take Cool Boy a nicer flat in a friendly neighborhood outside London. Sally quit her job, and a few months later she had her baby. They named the baby Andrea. For a while they were very happy. Kamutia, teacher. Sorry. Eh, thanks, David. Karina, go ahead. Sally left home when she was 18. She didn't want to go to university, so she went to work in a bookshop in London. One day a customer came to the store. His name was Bill, and he was tall and handsome. He liked Sally and asked her out. They went out to dinner and had a nice time. Bill told Sally that he worked in a bank in the financial district. Sally liked Bill too. After dinner they kissed and in front of the door. She smiled and said that she hoped she would see him again. Nobody is sure how it happened, but Sally and Bill fell hopelessly in love and ended up getting married. They moved into a small flat together and paid incredible hit rent price for 5 years until Sally announced that she was pregnant. Bill asked for a loan from the bank so they could buy a nicer flat in a friendlier neighborhood outside London. Sally quit her job and a few months later she had her baby. They named the baby Andrea. For a while they were very happy. Okay, thanks, Karina. And now the last one is Oscar. Go ahead. You are the last one. Okay. Sally left home when she was 18. She didn't want to go to university, so she went to work in a bookshop in London. One day, a customer came to the store. His name was Bill, and he was tall and handsome. He liked Sally and asked her out. They went out to dinner and had a nice time. Bill told Sally that he worked in a bank in the financial district. Sally liked Bill too after dinner. They kissed in front of the door. She smiled and said that she hoped she would see him again. Nobody is sure how it happened, but Sally and Bill fell hopelessly in love and ended up getting married. They moved into a small flat together and paid incredible high rent prices for a few years until
Sally announced that she was pregnant. Bill asked for a loan from the bank, so the cool boy and nurse flat in a friendly neighborhood outside London. Sally quit her job, and a few months later she had her baby. They named the baby Andrea. For a while, they were very happy. Ok, thanks, Oscar. Entonces, no sé si ahora ya les queda un poco más claro lo que trata la lectura. Y sí, pues ahí un poquito se complica bueno, no se complica, es realmente practicar los verbos irregulares. Bueno, en este caso leerlos es, digamos que la parte más fácil que aprenderlos. Así que no sé si les quedó más clara la lectura, si tienen alguna duda. Uy, no, sí, mucho mejor. Sí, ya cuando se lee el texto como tal, sí. Pero creo que el verbo say en pasado se dice said, ¿no? I said, you said. El set de poner. ¿Cómo? ¿Poner? ¿El verbo poner o cuál? ¿Set o say? No, el verbo decir, o sea, decir en pasado no es decir que said, ¿no? Se pronuncia said en pasado. Este tiene, sí, eso ahí con el tiempo porque set tiene un poco parecido al set de poner. Set no es de sentar. Sí, de poner. Ah, no, ese No, sí. con dead. Say. Ese say es como más con una D, eso es lo que me D, dice. sí. El otro set es porque Es es de que sentar. como set es de poner, no sé, lo dice por la pronunciación, Fernanda, o que tiene alguna duda Sí, con exacto, es que sí, o sea, si se pronuncia said, I said, no sé si se pronuncia así. No, es más como I say, como una D, porque es que ya parece un poco más al set, que es de poner. Ese también es un verbo irregular, pero que ese sí es set, set, set. Ese sí se trabaja las tres formas. Lo pronuncio con D. Poner no es que es put, y sentar es sit, set, ¿no? Ese No, es también sentar. hay un verbo que se llama set. Sí, ese es Por poner. eso, pero sentar es, set es de sentar, poner es put. Sí, son verbos muy parecidos, pero set es, por ejemplo, poner la alarma. Ah, sí, porque yo tenía entendido que era put, era poner. Sí, también. Sí, es que ahí es donde uno empieza a tener esos problemas. No problemas, sino confusiones ahí, como que con el tiempo eso se van arreglando, pero sí. Entonces, y sobre todo eso, la pronunciación. Ahí les compartí la aplicación. Ahí hay muchos más que si no les gusta esa, pues se pueden adaptar a las otras. Pero me parece que esta es bonita porque ustedes la pueden poner en español para que pues les diga qué es lo que dice el verbo y ahí tienen la opción ¿para qué? Para que les haga la pronunciación y adicional a eso ustedes pueden hacer como un quiz para ver cómo ha evolucionado pues el aprendizaje de esos verbos. Entonces hay un nivel que es fácil, otro que es medio y al final pues que le ponen a uno que diga pues que escriba, porque hay que escribir los verbos al azar, ¿sí? Entonces al comienzo pues le ponen a uno los verbos muy, pues los básicos así como que al comienzo ya va complicándose así con el tiempo, pero es muy buena. Porque, pero es que es cierto que Fernanda no tiene, pero no sé si eso lo puede descargar a su computador. No sé si se puede. Sí, dime, es que este es Windows 10, entonces hay muchas aplicaciones que se pueden descargar en el portátil. Okay. La aplicación se llama Color Verbs y pues está como con la bandera, parece como la bandera de Inglaterra, algo así, pero tiene en la mitad como otra banderita, pero es esa, se llama Color Verbs. Entonces me parece muy bonito, pero ya les digo, o sea, si ustedes se adaptan a otras, ahí hay un montón. Yo también trabajé con otra, pero a la que me adapté fue a esta. Entonces, no solo esta, utilicen las que consideren pues que se adapta más a ustedes. Es bonito porque a uno le recuerda también tiene para que le recuerde a uno, que a veces uno deja pasar, pero si llega a uno, le dice que es hora de practicar, no sé qué, pues ya también ustedes programan eso. Pero sí es muy importante pues, porque esos verbos son
necesario. O sea, sin esos verbos sí no podemos seguir avanzando. Eso es difícil. Entonces, no olviden seguir practicando. Cualquier duda, pues ya saben que me pueden decir. No sé si hasta ahí ya queda todo claro o alguien quiere preguntar algo, alguien que quiera agregar algo. Teacher, yo te envío una captura al chat a ver si es esa, que la busque Okay. a ver si es. Ok, entonces por lo demás, ese así es. Esa es la aplicación para que ustedes también pues la